5:10 para que al menos tengan un pequeño lapso de estirar piernas, de refrescar un poquito, echarse agua en el rostro y demás, para que podamos estar listos para la siguiente sesión. Entonces, de otra forma, tener una jornada muy continua frente al computador, pues no es muy adecuado. Entonces, si les parece, a partir de la siguiente sesión, trabajaríamos en ese horario, a partir de las 5:10 damos inicio. Y también para recordar, todas las sesiones que tengamos en este día, viernes, siempre serán de carácter síncrono, a no ser que yo en el Classroom les coloque alguna información distinta, como por ejemplo en la primera sesión, que fue de carácter asíncrona con el link de la misma, y de lo contrario, siempre nos veremos de manera recurrente por el enlace que ya les he proporcionado. Entonces, son como algunas anotaciones marginales para poder iniciar. Y bueno, vamos a comenzar. Me voy a permitir grabar la sesión y la sesión anterior se programó para que se colgara en uno de los comentarios, pero al terminar esta les cuelgo los enlaces de las dos sesiones que hemos tenido y así cada sesión que terminemos estará el enlace al finalizar para que puedan pues recuperar los contenidos en caso de que no los hayan comprendido en su momento. Recording in progress. Bien. Vamos a recapitular un poquitito dentro del formato que nos corresponde llenar. Ustedes han hecho algunos avances interesantes en cuanto a, uno, el diagnóstico de su trabajo a través del llenado de una pequeña tablita que lo que intenta es mirar cuál es la consistencia interna del trabajo que tienen, contrastando algunos elementos torales de este mismo, como por ejemplo cuál es el título del proyecto que pretenden, responder una pregunta tan simple como ¿qué es lo que yo quiero desarrollar o proponer con este proyecto? ¿Cuál es el objetivo general? ¿En dónde radica la justificación o la importancia de lo que yo quiero hacer? Y un esbozo de la aproximación metodológica que quiero hacer. Esa fue la primera tareita. Ya estuve leyendo casi la mayoría de los trabajos en términos generales, algunos ya los conocía, algunos otros son novedosos para mí, pero ya estoy poniéndome al tanto de lo que ustedes pretenden hacer. Y de igual manera, el segundo ejercicio fue más una autovaloración, es decir, una estimación personal. Algunos la hicieron muy bien con una calidad extensa, es decir, con una descripción apropiada, y algunos otros se limitaron a poner solamente sí, no y argumentos muy vacíos. Estos ejercicios de diagnóstico no son impactantes en términos de calificación, porque simplemente son documentos para rastrear en dónde es que estamos. Sin embargo, a partir de la siguiente entrega, es decir, de la entrega que ya está colgada en el Classroom, ahí sí se van a empezar a ponderar algunos criterios para la nota como tal de la tarea asignada. Y bueno, con estas dos tareitas ya podemos dar inicio como tal a el apartado formal de la construcción de nuestro proyecto. Y para eso me voy a permitir solamente recordarles el formato en el machote que tenemos. Este formato, como ya les decía, tiene algunos elementos muy, muy, muy generales que ya deberían estar llenos, como los datos personales o los datos generales. Y nosotros vamos a arrancar ya a elaborar esta parte del diagnóstico. Y esta parte del diagnóstico tiene algunos elementos que le componen. El primero es una introducción en donde vamos a tener que responder a qué es lo que yo pretendo investigar, añadiendo una pequeña reseña desde mis propias palabras. Es decir, en estas 250 palabras que me pide el apartado de la introducción, lo único que no debo hacer es realizar citas, sino hacerlo desde mi propia empiria o mi propia capacidad de redacción. Y para eso, el apartado de la introducción lo vamos a dejar al final. Toda vez que hayamos terminado y concluido todos los demás apartados, contaremos ahora sí con las capacidades necesarias para poder redactar la introducción, porque entre otras cosas, la redacción describe de manera general qué se va a encontrar el lector en el recorrido del documento. Por ejemplo, en primera instancia se ofrecerá un diagnóstico en donde se aborda esto, esto, esto. Posteriormente se aborda este otro apartado donde se explica esto, esto y esto otro.
Y entonces eso únicamente lo podemos lograr hasta haber terminado el trabajo en concreto. Lo que sí vamos a empezar a hacer es el apartado B. De el número uno diagnóstico, vamos a comenzar con el apartado de los antecedentes. Y los antecedentes dicen aquí que se trata de una revisión de la literatura en donde vamos a tratar de rescatar en particular antecedentes de carácter histórico, antecedentes de carácter teórico conceptual y antecedentes de carácter empírico de nuestros temas de proyecto. Entonces, ahí es donde me quiero detener para comenzar a construir el diagnóstico del proyecto. Entonces, por ejemplo, compañera Alma, ¿qué le viene a la mente cuando escucha que vamos a trabajar sobre los antecedentes históricos del tema? Pues toda aquella información que podamos encontrar de bueno, de la investigación que queremos hacer, de nuestra población, si ya había algún estudio anterior similar al que vamos nosotros a plantear, si no lo hay, a lo mejor un poco de hablar de la población, pero como de la región, del país, eh, cultura, no sé, todo lo que pueda acercarnos a conocer bien la población que vamos a estudiar. Entonces, hablando en particular de su tema, ¿qué cabría en el desarrollo de un antecedente histórico enmarcándolo en el proyecto que usted quiere realizar? Es decir, ¿qué cosas en cuanto a lo histórico tendría que usted resaltar o rescatar aquí? Bueno, mi población va a ser con los alumnos de la licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte. Entonces, creo que vendría a ser como el tiempo que tiene la licenciatura, tal vez hablar un poco de las generaciones que han pasado por la licenciatura, el desarrollo de programas, un poco adentrando de cómo ha ido evolucionando y cambiando estos programas en la licenciatura, cómo han abordado como las mediciones con los alumnos, las pruebas físicas, y haciendo, como menciona, todo lo que han trabajado con ellos. Ok. Entonces, eso estaríamos hablando en un apartado histórico. Pero si hablamos particularmente, hasta donde me recuerdo, el tema era sobre la hidratación antes, durante y después de realizar actividad deportiva, particularmente en esta población. Entonces, al hablar de hidratación, ahí estamos tomando de referencia un gran concepto. Entonces, ¿cuáles serían los antecedentes históricos acerca de la hidratación? Es decir, ¿qué se ha estudiado sobre la hidratación? ¿Desde qué perspectivas se ha estudiado? ¿Con qué tipo de enfoques? ¿Con qué nivel de profundidad? ¿En qué poblaciones? Ahora, si yo lo quiero enmarcar en la población universitaria, ¿en qué otras latitudes del mundo se ha estudiado algo de manera similar? ¿Qué otras cosas distintas hicieron ellos a lo que yo pretendo? Y entonces todo eso, más o menos, es lo que empieza a configurar el trabajo que yo pretendo hacer. Entonces, eso es hablando en particular de los antecedentes históricos. Ahora, luego viene otro apartado donde yo ya empiezo a hablar de lo teórico conceptual. Y en lo teórico conceptual, de lo que se trata aquí es de que yo pueda hablar en particular de la revisión de la literatura particular o concreta que tiene que ver con mis conceptos centrales. En este caso, por ejemplo, usted habla de la hidratación. Por aquí hay otros compañeros que hablan de capacidades físicas, por aquí hay otros compañeros que hablan de el asunto pliométrico, por ahí existen otros compañeros que tratan sobre la incidencia de las lesiones o la prevalencia de lesiones, sobre deporte en personas transgénero. Entonces, todo eso se van convirtiendo en palabras clave y los antecedentes teórico-conceptuales nos harían fácil la comprensión como tal de esos conceptos y nos permitirán delimitar hasta dónde es que queremos abarcar.
Porque si yo hablo, por ejemplo, de lesiones, lesiones es un concepto muy grande y dentro de las lesiones podemos encontrar muchas cosas, desde su definición, desde sus características, desde sus clasificaciones, desde sus prevenciones, desde sus tratamientos. Es decir, viene una inmensa gama de posibilidades cuando yo empiezo a hablar desde lo teórico conceptual acerca de ese objeto de estudio que yo tengo. Entonces aquí la, la petición para todos es empiecen a pensar en ese objeto de estudio que ustedes tienen, porque lo vamos a recuperar en esta sesión inicial desde lo histórico, lo teórico conceptual y en particular vamos a comenzar con los antecedentes empíricos. Los antecedentes empíricos, no sé si alguien conozca eso. Vamos a preguntar, compañero Jair, ¿a qué se refiere en particular o en concreto eso de antecedentes empíricos? ¿Está por aquí el compañero Jair? Parece que no. Compañero Giovanni. Yo entiendo a los antecedentes empíricos como aquellos que han surgido a base pues, de la experiencia principalmente y que Ok, son como, pues sí, son los datos que tenemos, pero que han surgido no necesariamente a través de evidencia científica, sino por experiencia. ok. ¿Alguien más? ¿A alguien se le Este, ocurre algo distinto? bueno, yo en mi caso de lo de la investigación de la LGTBQ más en el voleibol, pues algo escrito como tal no lo hay, sin embargo hay muchos comentarios de diferentes regiones de nuestro país en donde han estado participando y más que nada los antecedentes empíricos, pues se refiere a todo este tipo de cosas que no están, o sí que no los publicó alguien o que no los dijo alguien. Ok, bueno, ahí tenemos tal vez una disociación o una comprensión un tanto errónea de lo que es un referente empírico. En el mundo de la investigación científica, los referentes empíricos o el marco referencial empírico, o en otras palabras, los antecedentes, son todos aquellos estudios que se han realizado acerca del fenómeno que a mí me interesa. Es decir, antecedentes empíricos porque son parte justamente de una investigación, o sea, de una aplicación de conocimientos, por eso empíricos. Y entonces tenemos un conjunto de posibilidades en cuanto a la convergencia, la similitud o el mediano nivel de relación que pueda encontrar yo de toda la información disponible al respecto de mi tema. Y es con lo que vamos a empezar hoy. Hoy vamos a tratar de desarrollar ya estas ejemplificaciones sobre cómo es que se ha abordado el tema que yo deseo estudiar, porque a través de esto yo puedo comprender de mejor manera cómo elaborar lo teórico conceptual y desde luego tener una mejor comprensión de cómo es que se ha abordado o evolucionado o dimensionado históricamente el objeto de estudio que yo pretendo. Entonces, es una actividad simple, pero a la vez se complejiza en en la expertise o no que yo tenga para buscar información o qué tanto yo estoy relacionado con el mundo de la búsqueda de información en diferentes bases de datos o en meramente la internet. Entonces, les voy a presentar algunos ejemplos. Sí, adelante, compañera. Gracias, maestro. Solo como que me causó una duda. En Sí. relación a mi tema, porque estoy como malinterpretando los términos, mi objeto no son los estudiantes, mi objeto es la hidratación. Es correcto. Ok, El objeto de estudio es el qué quiero yo estudiar, es decir, ok. el fenómeno, y su fenómeno es la hidratación. Los estudiantes son la población objetivo,
es decir, en quienes yo voy a estudiar la manifestación de ese objeto de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí también hay compañeros que hablan sobre la prevalencia de lesiones de tal miembro o tal segmento corporal en futbolistas, en basquetbolistas, en tales personas. Y entonces ustedes van a encontrar que todos los objetos de estudio que ustedes están pretendiendo aterrizan específicamente en una población, es decir, en quienes o los sujetos en quienes yo pretendo abordar o estudiar esta incidencia del fenómeno o del objeto de estudio. Otro ejemplo, el compañero Ángel pretende hacer un estudio o un proyecto que habla sobre la participación de personas transgénero en ligas deportivas femeniles. Es decir, él habla sobre esta situación de la inclusión, de la igualdad, equidad, en la manifestación particular ya de una liga femenil. Y entonces ahí se encontrará con diferentes posibilidades que ya se han escrito o se han encontrado sobre el tema. Entonces, es importante que vayamos clarificando cuál es el objeto de mi estudio. Y sobre esa base, yo puedo empezar las búsquedas de mi objeto. Ahora, los estudios que yo pueda encontrar van a ser muy extensos, van a ser seguramente muy diversos, pero siempre es importante que yo tenga el nivel para poder decir este estudio es pertinente, es adecuado o no para lo que yo pretendo estudiar. Entonces, algunas recomendaciones que yo les hago para la selección de sus antecedentes son que cumplan con ciertos criterios. Y ciertos criterios son los siguientes, y esto está en su tarea. Uno de los criterios importantes, pues, es la pertinencia. La pertinencia es que se aborde de alguna manera el fenómeno que me interesa. Es decir, aquí, si usted está hablando de la hidratación, si el compañero Ángel está hablando de las personas trans, si la compañera Mariana está hablando de otro tema, nosotros tenemos que encontrar la incidencia de ese tema en otros estudios. ¿Qué tanto se conoce, qué tanto se ha estudiado o investigado al respecto de eso? Por ejemplo, vamos a poner em, las lesiones. Las lesiones. Este es el fenómeno que yo deseo estudiar y entonces es mi objeto de estudio. Ahora, que aborde el fenómeno que me interesa, pero ¿qué tal que yo quiero hablar particularmente sobre las lesiones de rodilla? Es decir, ya es un nivel de especificidad un poquito mayor, las lesiones de rodilla. Y también, no solo me interesa esa parte de las lesiones, sino la población objetivo que yo pretendo abordar son adultos o adolescentes. Vamos a poner adultos jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes, pensando que adultos jóvenes estén entre los 18 y 30 años para mí. Eso es lo que yo deseo, ¿no? Ahora, por ejemplo, este sería en el caso de una de las compañeras que tenemos aquí. Entonces, seguramente algo ya habrá en toda la red sobre este tema. Seguramente alguien ya estudió algo similar a lo mío en la misma población. Puede ser de la misma característica que yo lo quiero hacer, puede ser. Y será importante que yo consulte todo eso para tener la comprensión de cómo lo hicieron ellos, con qué dificultades se encontraron, qué resultados usaron o encontraron, mejor dicho, a través de qué metodologías se condujeron, cómo analizaron la información que obtuvieron, cómo la interpretaron, es decir, cómo hicieron todo su trabajo. Literalmente estamos hablando de acordeones de lo que alguien más ya hizo para saber cómo puede impactar, mejorar, cambiar o reorientar mi tema. Entonces, la búsqueda implica ir a la internet o a las bases de datos. Entonces, imaginémonos que el requisito para su protocolo o para su proyecto son localizar 10 estudios previos. 10 estudios que se hayan realizado con cierto nivel de afinidad de mi tema. Y aquí siempre empiezan las,
manifestaciones de, profe, de lo mío no se ha estudiado nada. Es que ya busqué y no hay nada. Lamento decirles que pensar que no haya nada sobre mi tema es un poco ingenuo. Normalmente a alguien en este planeta ya se le ocurrió la misma idea que a mí, pero tal vez la abordó de forma diferente. Entonces, tal vez lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras habilidades de búsqueda, practicar y emprender ese asunto de la búsqueda de información. Y es un trabajo cansado porque hay que buscar, hay que leer y hay que analizar si esa información que encontré es pertinente o no. Eso es lo más desgastante de este trabajo. Entonces, son 10 estudios que tengan cierta afinidad. ¿Y cómo vamos a hacer? A ver, permítanme tantito. Permítanme un segundito. Gracias, perdón. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios ahorita para poner unos ejemplos de cómo es que se podría buscar información o cómo es que podríamos empezar a descartarla con algunos ejemplos, pues, aplicados a los temas que a ustedes les interesan. Entonces, voy a cerrar esta ventanita para compartirles la vista de mi navegador y vamos a practicar. Por ejemplo, vamos aquí. Ya están ustedes también viendo mi navegador, entonces vamos a pensar que yo quiero entonces buscar el asunto de las lesiones en esa población similar. Entonces, una recomendación que yo les hago es que trabajen por palabras clave. Palabras clave son lesiones o lesión. Palabras claves sería en este caso futbolista. Palabra clave sería utilizar rodilla. Incluso ya el navegador hasta me predetermina algunas. Y adultos. Vamos a ver, adulto joven. Y pues si yo lo busco así, puede ser que encuentre algo o no encuentre mucho. Yo les recomiendo que le agreguen siempre la extensión de los documentos científicos que suelen ser presentados en formatos PDF. Entonces, puede ser que yo así comience y me voy a encontrar ya con algunos artículos por aquí. Si yo los veo así de bote pronto, pues pueden ser algunos interesantes. Ahora, una de las características de la revisión de literatura es que la información tiene que ser actual o tiene que estar vigente. Y esta vigencia normalmente habla de que no sean estudios mayores a 5, 6, 7 años. Entonces, con eso yo puedo establecer otro candado para emprender la búsqueda de información. Puedo valerme de las herramientas que tiene el buscador para que yo pueda incluso aquí personalizar los intervalos de búsqueda. Yo quiero todos los artículos que vengan desde 2018 y no me interesan de antes, aunque el buscador a veces me los da de todos modos, y pues pondré como límite 2022, aunque 2023 ya también es un año que ha empezado a tener productividad. Entonces, de esta manera, si ustedes se fijan, ya aquí en los años, en las vistas preliminares, me empieza a dar algunos elementos interesantes al respecto de los artículos, como por ejemplo el año. Entonces, lesiones ligamentarias de rodilla asociadas a fractura, lesiones traumáticas en niños. Entonces, aquí yo voy a poder encontrar ya algunos artículos que incluso podrían ser útiles para mí. Por ejemplo, lesiones prevalentes en el deporte profesional. Si yo voy a ese, parece que es una revisión sistemática. Entonces yo lo abro y lo que me encuentro es el título del trabajo, lesiones prevalentes en el deporte profesional, y es una revisión bibliográfica. Esto me puede a mí dar mucha pauta porque una revisión bibliográfica a su vez me va a conducir a más referencias. Este artículo va a reportar al final muchas más referencias que a mí me serán útiles. Entonces, si yo voy hasta el final, aquí encontraré la bibliografía y la bibliografía me va a dar un montón de estudios nuevos y entonces así, como con ese truco, yo ya puedo ir encontrando o acaparando mayor información de lo que me interesa investigar. Entonces, lesiones prevalentes en el deporte profesional. ¿Cómo saber si este es pertinente para mí o no?
pues tengo que leerlo. Lo que yo les recomiendo es que siempre se vayan a la lectura de los resúmenes. Los resúmenes sintetizan justamente lo que ellos trabajaron. Entonces, dice aquí que el objetivo fue realizar una revisión para conocer los riesgos más prevalentes, valorando las lesiones. Entonces, en resultados, si nos vamos en parte de su resumen, dice que hay una escasez de estudios en este campo y que hay una necesidad de especialización de los profesionales. Entonces, aquí no me dice nada interesante sobre las lesiones que más ocurren son las de rodilla, no me dice nada específico de la población que a mí me interesa ni del objeto que a mí me interesa. Entonces, tal vez este resumen no es muy apropiado, pero tendría que seguir indagando. Puedo ir al apartado de los resultados y entonces en los resultados encontrar mayores pistas. ¿Cuáles son los resultados de esto? Vamos a ver si lo localizamos en este documento. Entonces, los resultados, acá deben estar atrás, abajo. Grupos de especial, materiales y adolescentes, menores y adolescentes, deporte profesional, discapacidad. Entonces, es un ejercicio de búsqueda continua. Y aquí están algunas conclusiones de su estudio, pero no habla específicamente de la prevalencia de una de las lesiones que a mí me interesa, que es la lesión de rodilla. Entonces, vamos a ver, acá le quitamos esta parte del adulto joven y entonces vamos a conformarnos únicamente con que nos mencione lesiones de rodilla en futbolistas y ya podrá ser que sea en futbolistas de la edad que me corresponde o que no. De cualquier manera, estamos hablando de la lesión. Entonces, factores asociados a la presencia de dolor en jugadores de fútbol amateur, bueno, eso puede ser interesante. Análisis estadístico de lesiones de rodilla, programa preventivo. Entonces, un programa preventivo. Tal vez la compañera que quiera estudiar esto tenga en mente también hablar sobre la importancia de algo para prevenir la aparición de lesiones. Y entonces este trabajo tal vez sea relevante para ella. Entonces sería interesante que lo consulte. Digo, yo estoy diciendo aquí tontería y media porque no sé en esencia qué es lo que se pretenda. Entonces, lesiones en el fútbol, tratamiento, y entonces era una búsqueda, esto sin utilizar ningún otro gestor de búsqueda, porque yo puedo irme en particular a la plataforma académica y ahí empezar a buscar información ya más puntual. Por ejemplo, artículos académicos y entonces ya, aquí me voy y otra vez voy con mis palabras clave. Fútbol, lesión, rodilla y pues ya realmente no haría falta poner el PDF porque la mayoría de las informaciones que me den aquí pues ya también son muy específicas y científicas. Entonces puedo colocar yo el intervalo también específico de búsqueda desde el 2018, que es más o menos lo recomendado para ustedes para cumplir con los 5 años de vigencia, y hasta 2023. Incluso los puedo buscar en idiomas que no sean el mío, que es algo que yo les recomiendo, poder buscar en otros idiomas como en inglés o en francés o en portugués o en literatura que hasta cierto punto sea no tan compleja de traducir o de comprender. Entonces, aquí, por ejemplo, es cualquier idioma. Nos ayuda mucho que sea de cualquier idioma. Eficacia en entrenamiento para prevenir lesiones de rodilla. Entonces, todos estos me darán a mí aportaciones importantes o aportaciones de cierto nivel interesante. Entonces, este es un programa preventivo. Este es factores asociados a la presencia de dolor y de cada uno de estos trabajos yo podré hacer el recupere de la información. Entonces, regresando a lo que ustedes deberán hacer, vamos a trabajar sobre un formato que se llama árbol de evidencia. El árbol de evidencia es el desencadenamiento como en ramas de artículos y artículos que se vinculan o se relacionan con mi tema de investigación. Por ejemplo, les voy a colocar aquí una imagen. Déjenme se las localizo. Esto que les voy a proyectar es solamente una ejemplificación de algo que se llama así, árbol de evidencia. El árbol de evidencia es una bonita manera de resumir o sintetizar muchos trabajos de investigación que hablan sobre un cierto tema.
En este caso, lo que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, se comienza con la línea, o sea, el autor empezó a buscar información sobre educación física como ciencia y a partir de ahí se basó en este autor como una búsqueda inicial. Y este autor, a su vez, el que ven aquí, María Cajigal, José María Cajigal, este autor, como uno de los más relevantes en el campo de esta área de educación física, a su vez logró que este buscador o esta persona que buscaba encontrara este trabajo de Larry Campoyo, este trabajo de Susan Cattell y este trabajo de Ruiz Mezquita y Sánchez. Y entonces se van enmarcando en diferentes líneas. Partiendo desde la línea de la educación física como ciencia, ahora caemos en la actividad física y la vinculación con un rendimiento escolar, porque a quien hizo esta búsqueda le interesaba eso. Ah, también existe la vinculación entre la actividad física y la salud, porque era un interés de quien estaba recopilando la información. Entonces, si hablamos de la actividad física y su vinculación con la salud, encontramos todos estos que ven aquí, estos 9 artículos de López, López y Díaz, de Tortosa, Gil, Pastor y Contreras, de Vanegas y Vilchis, de Palomino, etcétera, Pérez, de Rangel, y todos van sobre la misma línea. Si ustedes observan aquí, todos estos trabajos van sobre la actividad física y el impacto a la salud. Todos hablan de lo mismo. Este habla del impacto en la salud en particular. Este habla sobre el impacto en el sobrepeso y la obesidad. Este habla sobre el beneficio de la actividad física en la salud. Los de la segunda línea hablan sobre el ejercicio y su impacto en la composición corporal, también la actividad sobre la depresión, que es otro indicador de salud, o sobre la composición corporal otra vez, composición corporal y composición corporal. Entonces, esa es la línea que se usó para localizar todas estas referencias, todas las referencias que ustedes ven. De esta manera, ustedes tendrían que reportar un árbol de evidencia empírica similar para el tema en particular o concreto que a ustedes les interesa, ¿no? Regresando al mismo ejemplo de la hidratación, si la compañera tuviera que hacer una búsqueda de la hidratación en cierta población, pues entonces seguro vamos a encontrar bastante información al respecto. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda o alguna inquietud sobre lo que he dicho. Ahorita les voy a decir como en general eh, cómo reportar en texto, grosso modo, lo que es importante de cada uno de estos textos o de cada uno de estos estudios, pero hasta el momento, ¿alguien tuviera alguna duda, inquietud, pregunta? No, ahorita ya está la grabando y luego la va a subir, ¿verdad, profesor, al Classroom? Sí, esta sesión se está grabando y se va a subir. Ah, bueno. No, no, ya va saliendo, bueno, ya las dudas van quedando un poquito más claras, gracias. Ok. Bien, entonces si no hay más dudas, les pongo otro ejemplito y ya les doy las indicaciones en concreto de su tarea para esta sesión. Entonces, hablábamos de que los estudios que ustedes localicen a modo de antecedentes deben ser pertinentes, o sea, que hablen de su tema, no necesariamente idéntico a su tema, porque a veces eso sí es complejo, localizar prácticamente estudios réplica del mío. Eso va a ser complejo, pero tal vez se aborda el objeto de estudio que yo quiero, pero de otra forma o en otra población o con otro nivel de alcance. Es válido. Por ejemplo, si la compañera Alma quiere estudiar la hidratación antes, durante y después del ejercicio en universitarios, si encuentra un estudio que hable sobre la hidratación posterior al ejercicio en adultos, ¿le será útil o no le será útil? Pues sí será Sí, útil, porque si bien no habla de la misma población, nos aportará elementos de cómo es que ellos procedieron para analizar el impacto de la hidratación, de qué forma analizaron la información, de qué manera presentan sus resultados, cómo es que ellos conceptualizan la hidratación, y es decir, un chorro de variantes tal vez que yo ni había considerado, pero que son útiles para mí. Entonces, a eso se refiere la pertinencia con el nivel
de similitud con mi tema. Y aquí puede haber, pues, asterisquitos. Puede variar un poco, puede variar bastante, pero siempre y cuando se hable de mi objeto de estudio, entraría en validez. Luego, la actualidad, ya les comentaba mientras hacíamos el ejercicio de búsqueda de ejemplo, la actualidad se recomienda que no sea mayor a 5 años. Entonces, para efectos prácticos, ustedes deberían centrarse en estudios de 2018 en adelante. Ahora, profe, es que no hay absolutamente nada. No he encontrado ni en inglés, ni en portugués, ni en chino mandarín, absolutamente nada. Entonces, fíjese que encontré uno, pero es de 2006. Bueno, si no encontré absolutamente nada más, se puede presentar ese documento aunque sea mayor en términos temporales, porque la propia condición del estudio exploratorio me permitiría justificar que no hay y es preciso que haya, y el mío será ese parteaguas para que comience a haber algo nuevo. Entonces, esa sería la actualidad. Y importante que todas sean investigaciones, es decir, estudios científicos. Aquí a veces uno se confunde y pone ensayos o artículos de opinión o artículos de revisión. Aquí en este caso no, no se vale poner la nota del periódico, no se vale poner la nota de los medios de difusión, la nota que me encontré en el Facebook. Aquí no, en este apartado de antecedentes no. Solo van investigaciones científicas que se hayan realizado sobre o a propósito de mi objeto de estudio, con mucho nivel de significancia o con cierto nivel de relación. Y luego, ya que yo me aseguro de que los textos que encontré son estudios de investigación científica, son actuales y son pertinentes para mi tema, ya que yo puedo palomear todo eso, entonces ahora sí los voy a reportar. Es decir, los voy a utilizar y para reportarlos yo tengo que ubicar información importante de esos documentos. ¿Qué es la información importante? Bueno, lo primero que tengo que reportar es el autor o los autores de ese documento que localicé. Y junto con ellos normalmente va el año de publicación. También tengo que reportar normalmente el qué hicieron. Y el qué hicieron básicamente se traduce en el objetivo de su estudio, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de su estudio? También tengo que reportar el cómo lo hicieron. Y normalmente responder al cómo lo hicieron hace alusión a la metodología que siguieron. Es decir, qué tipo de estudio se usó, con qué población, con cuántos, de cuánto tiempo se hizo el estudio. Todo eso es la metodología. Y luego tengo que también favorablemente reportar qué encontraron, qué hallazgos o qué lograron, ¿no? ¿Qué hallazgos, qué lograron, qué descubrieron, qué hallaron, qué lograron, qué descubrieron? Todo lo que se note como resultado. Entonces, ¿qué hallaron y lograron? Básicamente estaríamos hablando de los resultados de su estudio. Y después, si es preciso, si es preciso, puedo hablar también sobre qué concluyeron, qué hallaron, lograron o incluso qué concluyeron, ¿no? ¿Qué concluyeron sobre ese tema en particular? Y después, lo importante es que yo investigador o yo desarrollador de mi proyecto, pueda responder lo siguiente. ¿Qué impacto o relación tiene ese estudio que encontré y que estoy reportando con el mío?
Es decir, ¿de qué sirvió o de qué sirve para la construcción de mi proyecto que yo esté reportando este estudio? Si lo que me interesa a mí es hablar de la hidratación en cierta población, ¿de qué me sirve haber reportado un estudio X? Ah, bueno, pues es que el estudio que yo localicé es pertinente para mi proyecto porque habla del impacto que tiene el hidratar a las personas antes de hacer su actividad física. Manifiesta que sí hay un impacto positivo en la salud y que previene muchos riesgos a la misma. Ah, entonces, bueno, por eso se relaciona con la mía, porque mi tema habla en particular de los beneficios de la hidratación, ¿no? O es mi propuesta. Entonces, básicamente, esto es lo que hay que abordar de cada uno de los trabajos que vaya localizando. Insisto, pónganse como objetivo que sean 10. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Hola Silva, No, buenas tardes. no, gracias. ¿Ok? Hola Silva, buenas tardes. Hola Ignacio, buena tarde. Buenas tardes. Miren, Oye, vamos a regresar. Ah, ¿tienes pregunta, Ignacio? sobre el árbol Dígame. de evidencia, ¿el árbol de Ujú. evidencia es para la revisión o es para el trabajo final? Me refiero a... No, el árbol de evidencia es un ejercicio que yo le solicito para poder reportar justo estos antecedentes que estamos buscando. Es decir, Ok, es una manera de sintetizar la información que ustedes van a encontrar de sus 10 artículos en una especie de mapa conceptual o cuadro sinóptico. Ahorita les vuelvo a mostrar el ejemplito para explicarles la tarea. ok, ok. Ujú. Sí, Entonces, imagínense que encontramos estudios sobre hidratación en adolescentes o en cierta población, ¿no? Entonces, empezamos la búsqueda y aquí hay un protocolo de hidratación antes, durante y después. Ah, pues eso tal vez sea interesante para la compañera. O si sigo buscando hábitos de hidratación en estudiantes universitarios, probablemente eso sea de interés. Aunque si aquí veo la fecha ya no me ayuda bastante. Ahora, aquí se habla sobre la importancia de la hidratación, pero no sé si sea como tal una investigación. Entonces, ¿cómo saber si es una investigación? Normalmente una investigación tiene su resumen y tiene sus apartados de planteamiento del problema, antecedentes, metodología, resultados y conclusiones. Esa es la estructura de un artículo científico. Entonces, la hidratación, esto casi no me da la pauta para decir que son trabajos que me puedan servir. Entonces, vamos a quitarles la, la brecha de la fecha y vamos a buscar algo muy actual. Y a ver qué encontramos. Entonces, importancia de los electrolitos. Bueno, si yo busco con las palabras clave que a mí me interesan, estudiantes de deporte, bueno, tal vez no encuentre algo particularmente idéntico, pero vamos a seguir indagando. Estudio nutricional, nivel de hidratación, diseño de una bebida hidratante. Tal vez esto tiene que ver, pero no directamente con mi tema, aunque sí se habla de la hidratación. Control de hidratación en un equipo masculino, esto tal vez me pueda interesar. Actividad física y el rendimiento académico, no, este no me interesa. Consumo de bebidas, ejercicio, tampoco me interesa esto. Importancia de la hidratación. Ahora, vamos a ver. Importancia, hidratación, estudiantes, vamos a poner aquí deportistas y vamos a poner algunas palabras para ver si... Atención. A ver, vamos a ver este, impacto de la hidratación en el deportista. Mm, Vamos a poner palabras más clave, más contundentes para ver el efecto de una cosa sobre otra. Ujujú. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí, si yo empiezo a buscar información, encuentro este trabajo. Este trabajo es de 2021. Empezamos bien, tiene buena pinta en términos del año. Luego dice, nutrición y hidratación en el deportista, su impacto en el rendimiento deportivo. Ah, de alguna manera van a ver cómo esta y esta cosa impactan sobre esto otro. Puede ser que me sea útil. Vamos al método, al resumen, perdón. Y aquí dice que el objetivo es describir la nutrición y la hidratación del deportista mediante un análisis bibliográfico y valorar su impacto.
Entonces, ellos hicieron también una búsqueda que nuevamente se vuelve interesante porque me servirá. Entonces, vamos a ver si encontramos los resultados. Los resultados dicen aquí que el rendimiento efectivo, vamos a ver si hay alguna vinculación, mm, nutrición, hidratos de carbono, proteínas, agua corporal, aquí tal vez se hable de la hidratación, y aquí se empieza a dar pautas ya de tal vez qué resultados se encontraron. La meta de líquido durante el ejercicio es esto, a ver, es prevenir esto, pero no encontramos aquí algunos resultados como tal en donde ellos hayan encontrado el impacto de la hidratación sobre el deportista. Sin embargo, tiene cosas interesantes que pueden servir. Solamente es como una revisión bibliográfica de las recomendaciones, pero como tal, no hay evidencia empírica que me diga cómo les fue a ellos poniendo a prueba el asunto de la vinculación entre la hidratación y el rendimiento. Entonces, tal vez sea algo que pueda descartar así de pronto. Digo, habríamos que leerlo más. Control de la hidratación en un equipo masculino. Esto tal vez sea más interesante porque habla del control de la hidratación. ¿Qué significa? Que de alguna manera tal vez ellos sí llevaron a cabo una planificación de proveer hidratación o no, y después que hagan su práctica y ver cómo esto afecta en su entrenamiento. No lo sé. Entonces, aquí está el objetivo fue establecer la tasa de sudoración y el nivel de hidratación pre y post entrenamiento. Entonces esto es muy interesante porque aquí sí tienen un método. Y entonces es un estudio de caso con 15 jugadores y los jugadores tienen características y lo realizaron en un entrenamiento consistente de 60 minutos, seguido de 105 minutos de entrenamiento. Perfecto, aquí está. Se les, se les dio la hidratación. Y entonces aquí sí me dice qué fue lo que ellos hicieron, cómo lo hicieron y qué encontraron. Dos jugadores llegaron bien hidratados o con deshidratación mínima, pero 10 con deshidratación significativa y 3 con deshidratación seria. Entonces los jugadores perdieron tanto sudor, tanto líquido. ¿Esto me interesa? Sí, porque puede ser que yo compare después lo que encontré en mi población con lo que alguien más encontró en una población diferente. Y a esa contrastación se le suele llamar discusión de resultados. Es decir, ¿qué encontré yo en comparación con lo que han encontrado otras personas a lo largo del mundo o con otras poblaciones? Entonces, aquí sí será importante que yo empiece a trabajar sobre este. Vamos a ver si puedo reportar yo este trabajo. Este trabajo tiene año, es de 2021. Entonces, pues es apropiado. Y lo hicieron Hernán Salinas y Marcelo Venegas. Entonces, yo podría venir a reportar en la redacción en extenso de este antecedente, digamos, número uno, ¿no? Entonces, yo puedo poner el subapartado aquí, antecedentes. Y entonces empezar a hablar ya en particular de los antecedentes. El número uno, pues es, ¿quiénes lo trabajaron? Venegas y Salinas. Ahí están los autores. Entonces ya hemos respondido al quiénes. ¿Cuándo lo hicieron? Pues dijimos que 2021. ¿Qué fue lo que hicieron? El objetivo del presente artículo es establecer la tasa de sudoración y el nivel de hidratación pre y post entrenamiento. Entonces, aquí está. Realizaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues realizaron un estudio sobre el control de hidratación antes y después de un entrenamiento en jugadores de básquetbol chilenos. Listo, ahí está el qué hicieron. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Si yo tengo que responder al cómo lo hicieron, pues me tengo que ir directamente a la metodología. Entonces, la metodología me dice que
el estudio se realizó en un entrenamiento de 60 minutos de musculación y luego 105 minutos de el entrenamiento específico de básquet. O sea, primero digamos 60 minutos de fuerza, de otras cosas, y luego 105 minutos de entrenamiento como tal del deporte. Y en esta temporalidad, durante la parte final de la fase regular de una temporada de la Liga Nacional. O sea, fue un equipo de buen nivel y el entrenamiento se hizo entre las 7 y las 10 de la noche. Y una temperatura promedio de 20 grados, o sea, una temperatura considerable. Entonces, aquí nos dice que antes de iniciar su entrenamiento, se controló la gravedad específica de orina usando un refractómetro. Y entonces todo esto yo lo tengo que reportar aquí. Ah, bueno, entonces se trabajó y coloco todo lo que yo encuentre en el método. Y después ya tendría que reportar los resultados. Y los resultados también están estipulados en el trabajo. Entonces encontraron que, este, aquí, para ello, lo hicieron, y ya. ¿Cómo lo hicieron? Ya lo reporto. Y luego, ¿que encontraron qué cosa? Pues nuevamente me voy a los resultados y ya habíamos visto, ¿no? Que algunos tenían deshidratación mínima. Ah, dos jugadores, encontraron que dos jugadores presentaron, este, buena hidratación. Y así voy reportando todo lo que va en los resultados. Y finalmente, ¿cuál sería la similitud o el nivel de aporte que tiene esto con mi estudio? Ah, puedo ponerlo fácil. El presente, artículo se relaciona con con el proyecto propuesto, ya que se aborda la importancia de la hidratación antes y después de la práctica de una actividad física. Y entonces ya, digamos, habríamos terminado el primero. Digo, esto está sin acabar por aquellas cuestiones del tiempo y que pues es algo que se va comprendiendo de forma simplona. Entonces, aquí yo ya podría tener un antecedente escrito de manera extensa, que lo voy a poner en mi protocolo ya, es decir, en mi formato de especialidad que ya les había compartido. Y a la par, ustedes van a ir trabajando sobre la figura de el árbol de evidencia, como les decía. Entonces, su árbol de evidencia va a tener, si son 10 artículos, pues vamos a pensar que tenga tres niveles. Primero, un autor. De ese autor, pues se derivan tal vez otros tres trabajos, uno, dos, tres, y luego uno, dos, tres, y luego uno, dos, tres. Es decir, en concreto, algo como esto de aquí. Aquí iría, en este ejemplo donde está Ruiz, Mezquita y Sánchez, iría el trabajo que acabamos de encontrar, ¿no? De Vanegas y Salinas. ¿Y cuál sería esta línea que ellos encontraron? Ah, bueno, pues hidratación antes y después de entrenamiento. Y lo que hicieron fue un control de la hidratación, del nivel de hidratación. Y así ya lo reporto aquí de esta manera. Entonces, si el profesor quiere entender más sobre este artículo en particular, ¿a dónde podría recurrir? Pues a la redacción en extenso de mi antecedente, al ejemplo que acabamos de poner en el párrafo grandote. Entonces, así se complementan ambos. Lo que tendrán que hacer ustedes a la par, aunque no se los pido para la tarea, es la redacción en extenso de los 10 trabajos que encuentren. Lo que sí les pido para la tarea es el resumen, la síntesis pequeñita del árbol de evidencia, con su primer trabajo en una línea, luego tres y luego tres. Y eso es lo que habríamos de reportar a modo de tarea. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Ok, no, perfecto. Entonces, de no haber dudas o preguntas, en esencia eso es lo que vamos a trabajar durante esta semana. En el Classroom ya está habilitada la tarea, ya ustedes la pueden observar y
las indicaciones de la tarea para que no haya mayores confusiones se involucran en el apartado de diagnóstico y las indicaciones son que, como parte fundamental de la construcción de su proyecto, lo primero que vamos a hacer es la revisión minuciosa para localizar referentes empíricos que sean útiles, es decir, que sean pertinentes, que tengan actualidad y que sus aportaciones sean apropiadas para su trabajo. Y entonces vamos a reportar al menos 10 sobre la base del árbol de evidencia empírica. Pues eso es lo que vemos en esta sesión. Si no hay alguna duda, les agradezco mucho su atención. Adelante, compañera Monse, y después, compañero Ignacio. Hola, maestro, buenas tardes. Entonces, Adelante. si es este árbol con 10 estudios, vamos a poner como nos enseñó en la imagen, uno, luego los tres, luego los tres, luego los tres, o sea, 10, Es y correcto. Sí, es aparte correcto. el resumen de cada uno. Sí, aunque el resumen todavía no se entrega como tal en la tarea, sino que la petición es que lo vayan trabajando ya como desarrollo de su formato de especialidad, el que está en el Classroom. Es decir, no se entrega en la tarea ese, pero sí se recomienda que lo tengan a la par para que si en la siguiente sesión hacemos una revisión rápida de cómo van ligadas las referencias que están allí o los estudios que ustedes colocaron en el árbol de evidencia, podamos observar en extenso más información sobre cada uno de ellos. Pero sí, básicamente lo que hay que entregar para la tarea es el formatito del árbol de evidencia con un estudio, luego tres y luego tres. Y aquí una recomendación sería, siempre busquen y siempre consulten las referencias de los artículos que les son útiles, porque esas referencias siempre los suelen llevar a otros estudios también pertinentes. Siempre ocurre eso. Entonces, es un consejo, es un tip, busquen siempre eso. De acuerdo, gracias. De nada. Estaba también la mano compañero Ignacio y después compañero Ángel, por favor. Sí, nada más pues una solicitud que si me pueden dar de alta en el Classroom para poder subir las tareas y checar los detalles que hay de ellas. Y de Ok, lo del que estamos hablando del árbol, entonces el árbol sí es una actividad precisamente para poder entregar el trabajo final. No es como una opcional, por decirlo así, sí, sino es para tener es lineamientos digamos, del mismo. es, digamos, Ah, una forma de practicar y avanzar para después articular todo esto en el trabajo final o en el gran desarrollo de su proyecto. Y sobre el Classroom, sí, ya sí, con un correo que me diste, ya había intentado enlazarte y se hizo la invitación, pero lo vuelvo a intentar para ver si ya se puede hacer la matriculación y que ya pueda estar ahí habilitado. ok, te agradezco. Gracias. De nada. Adelante, compañero. ¿No nos podrás pasar vía WhatsApp los dos formatos? Porque yo los descargué, pero me los pasó en PDF, tanto el Word como el Excel. Que bueno, que el Excel ese El, es del que la persona que nos va a evaluar, ¿verdad? Pero del Word, si no lo puedes compartir. Ese sí está en Word. Si no mal recuerdo, está en formato Word. Si estoy equivocado, alguien dígame, pero está en formato Word porque justamente es editable. El que sí está en formato PDF es el documento de la rúbrica. Digo, en esencia la rúbrica se sube en PDF para evitar malas prácticas o malos usos de la misma, ¿no? Porque han pasado casos donde alumnos se autocalifican y suplantan el nombre ahí del revisor y entonces tienen 10, ¿no? Solamente es por eso, pero el de Word sí está en editable, sí se puede editar. Si no, de cualquier manera se lo comparto en privado por el WhatsApp para que no haya líos. Y en cuanto a la duda que me expresa aquí en el chat la compañera, se lo respondo también en privado si gusta, ¿vale? Gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, entonces, habiendo claridad sobre lo que hay que hacer para esta semana, pues les reitero mis saludos, mi agradecimiento por su tiempo y que tengan una muy bonita tarde. Gracias igualmente. Gracias Muchas igualmente. gracias.
Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros, ¿mañana va a ser Gracias, presencial o bye. va a ser virtual, saben? No nos han avisado.